Bueno, pues la verdad que nos vinimos con la derrota, que yo creo que fue un castigo bastante duro para lo que se vio en el campo. Pero bueno, es cierto que el equipo la asimiló bastante bien. Ya nada más acabar el partido, ya la gente en el vestuario estaba reflexionando un poco acerca de que habíamos cometido errores, en qué situaciones nos había perjudicado más y qué habíamos hecho mejor, ¿no? La verdad que la semana ha sido muy buena, o está siendo muy buena. Llevamos un mes muy bueno de dinámica de entrenamiento, de gestión de todas las situaciones que se van dando en el día a día por parte del vestuario y en relación al juego. La verdad que yo llevo un mes que estoy encantado con el grupo, que estoy disfrutando mucho, que me lo estoy pasando muy bien. Bueno, vamos a intentar a ver si eso lo transformamos también en resultados, porque el trabajo de toda la plantilla está siendo de un nivel muy alto. Bueno, pues la verdad que es un equipo que sigue un poco la línea del año pasado, ¿no? Yo creo que hicieron el año pasado una temporada muy buena, fueron muy regulares. Este año en la dinámica de juego está siendo también bastante buena. Creo que Jaime ha hecho un trabajo muy bueno y muy importante dentro de la plantilla. Se están asentando varios chicos que llevan muchos años en la casa con las incorporaciones que han hecho este año. Creo que va a ser un partido complicado porque en casa le han puesto las cosas difíciles a todos los rivales que han pasado por allí, a mayores de los resultados que se hayan dado en victoria o en derrota. Y yo creo que va a ser un partido competido y que va a estar abierto hasta última hora, porque los partidos que han jugado en casa se han decidido en los minutos finales. No, yo creo que la dinámica de ellos está siendo muy lineal, ¿no? Y ascendente en los partidos. El otro día el partido que se les va en casa contra el Orense, pues fueron pequeños detalles que lo tuvieron ahí. Incluso con uno menos tuvieron opciones de llevarlo. El otro día en Avilés consiguen hacer 2 goles fuera de casa, llevar el partido al 2-2. Es verdad que Pablo Espina, en una acción individual de falta, encarrila otra vez el partido. Y bueno, esos partidos, cuando consigues remar y tienes el premio cerca, cuando llevas un golpe de esos, pues es normal que te cueste otra vez meterte en la dinámica del partido. Pero yo creo que están haciendo partidos muy buenos, que los están compitiendo hasta última hora. Ya te digo que no creo que estén en un bache malo, ni mucho menos. Sí que han encadenado una serie de resultados, como nosotros al principio de temporada, pero una cosa es el resultado y otra cosa es lo que están llevando a cabo en el juego. Bueno, yo creo que la verdad que es un partido, pues bueno, que al final es un derbi asturiano, de 2 equipos asturianos, que seguramente vaya a acudir mucha gente nuestra a ver el partido. Ya eso te incita a ser un partido especial. Lógicamente muchos de nosotros tenemos pasado en la casa, veremos a gente con la que hemos convivido mucho tiempo, que no será especial, pero bueno, yo creo que no hay ánimo de ningún tipo ni de revancha ni de ninguna situación. La vida da muchas vueltas, ahora nos ha tocado estar allí, ahora nos toca estar fuera, y bueno, con las ganas y con la ilusión de hacer un buen partido, de llevar a cabo lo que estamos haciendo entrenando, y que bueno, que vamos a ver a amigos, y eso siempre es especial en cualquier partido que te vas a enfrentar a gente donde has estado trabajando anteriormente.